Marca. Al límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días tengan, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Iniciamos aquí nuestro fin de semana al límite, programa hoy de sábado, tertulia mañana de domingo y en definitiva comentarios y análisis de la actualidad deportiva, pero temas también para intentar animarles a que se muevan, a que practiquen deporte, al menos que caminen, porque como siempre digo y nunca me cansaré de repetirlo, la salud es sinónimo de actividad física y ejercicio. Y todo ello conlleva calidad de vida. Vivamos muchos años, pero vivámoslos a tope, pudiendo realizar actividades que nuestro cuerpo y nuestra mente lo permitan. Y en forma están, por una parte, nuestro compañero técnico Raúl Santamaría y Xavi Vergara, que últimamente se va desde el estudio desde Radio Marca directamente hasta el centro de Madrid, andando, caminando. Él, sin duda, se mueve. Primera comunicación telefónica de la mañana con el barrio de Simancas, don Luis López Nombela. Queridísimo profesor, buenos días. Muy buenos días. ¿Está usted todavía dormidillo o qué? No, estoy triste. ¿Triste? ¿Por qué? Porque perdió el Madrid. Ay, Dios mío, el Madrid, madre mía. Claro. Madre mía, como decía mi nieto, más mía, madre mía. Yo poner a individuos... Bueno, sí, me voy a callar. Bueno, mañana domingo en la tertulia, profe, hablamos del Real Madrid y del Paris Saint-Germain incluso, ¿le parece? No, a mí me da igual. Bueno. Yo hablo de lo que sea, de toros. Claro que sí, usted es un profesor. Bueno, en Navalcarnero, Pedro Calvo. Don Pedro, buenos días. Buenos días. Usted no está triste, ¿no? No. No, porque como ya no es del Atlético de Madrid, que le eliminaron antes, pues claro. Tampoco estaba triste porque hubieran eliminado al Atlético de Madrid. Al contrario, contento. Contento a ver si son al entrenador. Bueno, claro. Como Xavi el año pasado con el de los Asuna. Ya. Pues Xavi, buenos días. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Sí que viene contento, porque viene profe del chupinazo, viene de los Sanfermines. Calla. Y vaya chupinazo, ¿sí? Profesor. Madre mía. El chupinazo el que le han dado a Vicente Moreno, ¿eh? No, efectivamente. Lo hemos mandado con el cohete. El cohete, sí. En fin. Bueno. Una buena semana, como siempre, ¿sí? En casa, una buena fiesta espectacular. ¿Has estado corriendo también delante de las vaquillas o no? Sí, el día 8, el día que se quedó el toro rezagado, yo estaba corriendo justo. Profe, mírelo. Pues yo ya he roto... ¡Qué hombre, qué tío! Yo he roto no sé cuántos capotes y... ¿Usted también? Y muletas, sí, hombre, sí. ¿Usted también ha corrido delante de los toros? En el río Manzanares. En el río Manzanares también. Hombre. Vamos a ver, que soy de Madrid. Claro. Claro, que es que hay mucho paleto. Diga usted que sí. En fin, bueno, pues venga, vamos a hablar ahora de nuestra mini... Pero sin ofender a nadie, Claro, eso siempre. Nunca hay que ofender a nadie. Bueno, pues mañana, como digo, hablaremos de la final del Mundialito en New Jersey a las 9 de la noche. Efectivamente. No, mañana domingo, Xavi. Efectivamente. En el estadio MetLife, el que jugó el Madrid la semifinal, recordamos. Paris Saint-Germain contra Chelsea, equipo londinense, actual campeón de la Conferencia Liga. Mañana hablamos... Va a jugar España la final de la Copa del Mundo. Toma. Anda. Bueno, guardamos entonces, Pedro. Vale. Guárdalo. Pues mañana hablaremos de la final y hablaremos también de la semifinal, del partido del Real Madrid y del futuro del Real Madrid en relación a lo que vimos frente al Paris Saint-Germain. Hoy del Mundialito simplemente quería yo comentar un tema. Estoy aquí viendo los papeles, el guión con datos que me ha puesto en el guión Marta Muñoz. Y es que, según la publicación de Athletic,
hubo una caída drástica en el precio de las entradas para las semifinales del torneo, de $473 a tan solo 13 euros en apenas 72 horas. Profesor, ¿le extraña a usted ese bajón o no? Hombre, no sé cómo está el mercado ni cómo están las cosas en donde se ha efectuado esta cosa. Ya. Bueno, Pedro, ¿qué te dice a ti esto? Pues que al final los equipos que juegan para ellos no son equipos, es que exceptuando el Real Madrid o el Barcelona si estuviera, entonces no son equipos que tengan tirón, con lo cual se dan cuenta de que llega un momento que si no quieren tener el campo vacío, pues tienen que bajar el precio de las entradas. Claro. Es que no les queda otra. Va a pasar en el Mundial, aunque irá más gente, pero en el Mundial ya verás cómo van a aprender y no van a poner los precios que han puesto. Hombre, a mí desde luego, salvo un partido como el del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid, que puede tener alguna explicación, que haya entradas, algunas, a ese precio, vale. O incluso cuando ha estado jugando pues el City, Sí. o cualquiera de estos equipos, pero para un partido el Fluminense contra el Al Hilal, que valgan 473, o la semifinal Fluminense contra Chelsea, que no es un equipo llamativo en Estados Unidos, claro. Pues 473 euros es una auténtica burrada, y permítanme, amigos y amigas oyentes, la expresión. Claro, porque vamos a ver, al final son equipos que tienen muy buenas aficiones, pero que no te arrastran a esas distancias y en pleno verano gente, con lo cual no son equipos conocidos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el fútbol es el que es, entonces es muy complicado. Entonces FIFA se tenía que haber dado cuenta de eso mucho antes, pero muchísimo antes. Y es que claro, la presencia de las semifinales fueron 3 equipos europeos y uno sudamericano. Yo no sé cómo estará la economía de cada uno en Estados Unidos, pero sin duda la de un europeo no está como para pagar $472 por ver un partido. Bueno, y sobre todo lo que yo he visto en las gradas, he visto mucha gente de Brasil por la cercanía al continente, también de Argentina. He visto croata o gente con la camiseta croata. Son aficionados de países donde el poder adquisitivo no es tampoco muy elevado. No se pueden gastar, además del viaje y tal, pues esas cantidades astronómicas en esas cantidades. Es que eso es lo que te estaba diciendo, es que al final no le sumas solamente la entrada, súmale el vuelo, súmale el hospedaje, súmale el estar allí, aunque estés un día, me da igual, pero es que se te va más de 1.000 euros el ir a ver un partido de esos. Es verdad que hay mucha gente que está allí viviendo, ¿vale? Y son a lo mejor de sus equipos, pero eso es muy escaso. O sea, hay muy pocos. A mí lo que me interesaría saber, sobre todo, viendo lo que comentabas, Fernando, de la rebaja, es, claro, la FIFA paga mucho dinero a los clubes a modo recompensa. Yo no sé cuánto habrá podido generar, porque si el precio de las entradas lo prevés, claro, los patrocinadores ahí está el dinero, pero el dinero de las entradas, si lo tienes que rebajar casi, como dices, en un 89% aproximadamente... No lo sé. Ya te aseguro yo... No, perdías seguro que no. Que no tenía... Que si la FIFA tiene que palmar pasta con las entradas, no la rebaja. Sí. Eso digo yo, si no me falla la memoria, creo que el principal patrocinador del torneo, que ha sido Arabia Saudí, pagaron $1.000 millones de dólares para permitir que se dieran los partidos en abierto. Claro. Entonces, al final, lo único que en vez de ganar más dinero, pues la FIFA ha ganado menos. Pero bueno... Ha ganado mucho. Claro. Ha ganado mucho. Es que al final, dices, ha ganado menos, pero es que ha ganado muchísimo. Sí. Entonces, al final se pueden permitir esos lujos. Yo os digo que si dependiera de las entradas el tema del presupuesto de la FIFA, no las bajan, las dejan como están. Bueno, profe, ¿quiere usted añadir algo más de este tema de las entradas o no? No, hombre, no, de esto hay que saber. Ya, vale. Sí, aquí no es cuestión de saber, es cuestión de cartera. Si puedo, si tengo, puedo, y si no tengo, no lo pago. Pero vamos a ver. ¿Saben ustedes la cantidad de migrantes que hay
Sí. En esos países. Sí, pero no todos tienen un En poder Estados adquisitivo Unidos, elevado. que son trabajadores. Ya, claro, efectivamente. Y tantos con las camisetas del Madrid, llenos. Bueno, lo que sí es cierto es que si lo han bajado, profes, porque la gente no las compraba. Porque como dice Pedro, si las comprara, no las hubieran bajado. Bien, dejamos el tema de las entradas a un lado y como mañana vamos a hablar, como os digo, del Real Madrid, de la final del Mundialito, vamos a hablar ahora un poco de la actualidad deportiva. Bueno, Pedro, ¿cómo estás viendo todo el tema de fichaje, de altas, de bajas, de temas de normativas, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo veis? Bueno, al final el tema de fichajes como todos los años. Se dicen 1000 nombres, yo creo que ahí los representantes ponen mucho dinero por medio para que salgan 1000 nombres en 1000 equipos y estamos viendo que se está haciendo todo muy, muy, muy despacito porque los clubes siguen teniendo el dinero que tienen, justito, parece que se está moviendo un poquito más el mercado, pero yo vendo a este y hasta que no vendo a este no compro al otro, etcétera. Entonces, o espero a jugadores que han quedado en libertad para no pagar el traspaso. Sí, eso es. Y a nivel de normativas, bueno, pues las que anunció UEFA para el tema de la Champions, que me parece bien además, creo que son coherentes, ya que haces un campeonato por liguilla, pues que los que queden más arriba de la liguilla tengan una preferencia. Y me parece chulo el tema este de que le puedas robar el campo, el tema de la vuelta en tu campo a un equipo que haya quedado por encima, si le eliminas. Sí, pero tú te enfrentas al que ha quedado primero o segundo, tú pasas a tener el caché del que había quedado primero o segundo si lo has eliminado. No primero o segundo, es que haya quedado por encima. Por encima tuya, bueno, pero sobre todo 4 primeros. Sí, principalmente. Pues, profe, ¿a usted le ha parecido bien esa normativa o no? No la conozco. No la conoce. Bueno, pues se la acabamos de explicar. Si un equipo como el Paris Saint-Germain, que ha quedado abajo, elimina como eliminó al Liverpool, que quedó primero, al final adquiere la condición de cabeza de serie. Pues me parece muy bien. Bueno. Sin duda alguna se premia la meritocracia ahí y me parece una buena medida. Profe, a mí lo que me está llamando me llamaba la atención el otro día, hablando de fichajes, de altas, de bajas. Evidentemente los únicos que mueven el mercado, el dinero, son los equipos ingleses y luego los árabes, los catarís, que están también realizando inversiones importantes. Pero me llamaba la atención que hay jugadores, profe, que están continuamente cambiando de equipo. Ahora se habla de que puede terminar en Turquía Marco Asensio, que el año pasado llegó, creo que en el mercado de invierno, al Aston Villa porque no jugaba apenas en el Paris Saint-Germain. Y del Paris Saint-Germain se había ido porque no jugaba en el Real Madrid. Recuerdo también últimamente los continuos cambios, por ejemplo, de Álvaro Morata. ¿Qué le sugiere a usted esos jugadores que están cambiando tan continuamente de equipo? Pues que las cabezas no están bien. Ya. Así de sencillo. ¿Sí? Sí. Alguien que toda la vida ha estado jugando en un sitio y de repente a cada 2 o 3 meses han cambiado de equipo. ¿Pero esto qué es? Bueno, también puede haber algo de los intermediarios, que cuanto más movimiento haya de sus jugadores, más dinero se llevan, ¿no? Eso es de locura, sí señor. Eso es de locura. Y eso es lo que tiene que estar ahí también un poco, digo yo, vigilado. Pero sin embargo, para el jugador no es bueno tanto cambio. Pues claro que no es bueno. Pero ahora está el Barcelona, que ha cogido dinero y ya se quiere llevar a un jugador. Ya. Oye. Ya. Bueno, pues sí. Vamos a seguir hablando del tema de Marco Asensio. Pedro, ¿qué le pasa a ese chico? Parecía que en el Aston Villa tenía protagonismo, ¿no? No te creas, no ha tenido tanto protagonismo. De hecho, jugaba mucho desde banquillo y fíjate que Emery, que era un entrenador que le conocía. ¿Y que le pidió? Pero yo creo que ha jugado, tendríamos que mirarlo, pero no te creas que ha jugado tantos partidos de titular. Tuvo el boom del principio, Pedro. Marcó par de goles, empezó a decir vuelve Asensio, sí, pero luego no vuelves a saber más de él. De marzo para aquí no, en adelante claro. Ha
ha salido, como dices, ha salido desde el banquillo más a modo de revulsivo que como jugador diferencial. Y Álvaro Morata vuelve a Italia, se hablaba del cómo. No se sabe todavía a ciencia cierta. Sí que es cierto que el Como es un equipo que está apostando mucho ahora por fichajes de nombre, porque quiere hacer un proyecto bastante sólido, pero Álvaro Morata es un jugador para mí que es un futbolista de rachas. Es un futbolista que tiene muy buenas rachas, parece que se asienta en un equipo, pero a la mínima que le empieza a ir un poco mal, pues ya sabemos cómo anda Álvaro Morata a la cabeza, lo importante que es la mentalidad. Profe, hablaba usted de la cabeza y Álvaro Morata ha sido el primero que ha confesado que ha tenido que ir a terapia. Pero sí, ya lo sabía yo, hombre. Sí, pero sí. La criatura ha tenido, es que está dando muchas vueltas. Los temas familiares también... No tiene necesidad, ¿eh? Claro. Pero es que también, Pedro, lo que influye el tema personal, ¿no? De buenas a primeras, después de la Eurocopa, que se separa. Ahora he leído que vuelve otra vez. Lo pasó fatal por el tema de la separación. Luego la ex reconoce que se han equivocado. Ahora vuelve a Italia en parte por la familia. Todas estas situaciones al final parece que no, pero influyen mucho en el rendimiento del jugador. Las cabezas no están. Claro, pues es que al final ellos están súper exigidos, a nivel de fútbol profesional está súper exigido. Los tiempos, porque prácticamente es un 24/7. Al final es muy complicado. Tienes que ser muy fuerte mentalmente para sobrevivir a todo esto. Y más un jugador como él, es un jugador súper relevante. Está un gol de Fernando Torres a nivel de la selección española. Sí. O sea, quiero decirte que no es un tuercebotas, como decía antes Xavi. Es verdad que es un jugador de rachas, pero... Y yo creo que la apuesta del Como es porque al final los entrenadores son españoles, está Cés, está mi amigo Dani. Entonces al final es una apuesta de que le van a dar cariño. Le han rodeado de chavales jóvenes, con el chico del Betis que ficharon el año pasado, Nico Paz. O sea, están fichando gente joven, y es un poco un proyecto que a lo mejor para él pues sí que le podría venir bien, por tener esa estabilidad, y sobre todo porque lo que tú decías, a lo mejor estando cerca de la familia puede volver a coger el equilibrio que necesita. Bueno, vamos a dejar ese equilibrio de jugadores que cambia continuamente de equipo, y me gustaría terminar hablando, salvo que haya algún otro tema de pronto que surja, de los dos equipos españoles que están ahí. Mañana hablaremos del Real Madrid, que en teoría son los que luchan por la Liga junto al Real Madrid, del Barcelona y el Atlético de Madrid. Por ejemplo, Pedro, ¿cómo ves lo de Nico y el Barça? Yo qué sé, yo creo que sí que necesitan hay un puntito. Lo de Nico hubiera sido uno de los puntitos que necesitaban, pero es que lo que no puede ser es que quieras tener a Nico y tener todo lo demás. Ellos no tienen dinero ahora, no es como el sitio o como el Paris Saint-Germain. Entonces, si no tienes dinero, tienes que vender. Entonces, a lo mejor Gavi te sobra, aunque parezca un sacrilegio, pero a lo mejor Gavi lo tienes que vender. A lo mejor tienes que vender a Fermín. Tienes que aligerar la plantilla. A ver ahora el tema de Ter Stegen, porque se le genera un problema. Y el Barça el año pasado... Problema y gordo, sí. Ha sido un equipo sin problemas, ¿vale? Iba todo rodado. No tenían problemas de nada. No era como el año anterior con Xavi. Y se ha visto pues que la estabilidad de un equipo también es importante, el no tener problemas. Ahora empiezas ya con Ter Stegen, el fichaje fallido de Nico, que sobre todo para la credibilidad y la imagen del club es súper importante. O sea, que no va a querer ir nadie allí, porque, ¿sabes? Al final me están engañando. O sea, Pedro, por si hay algún oyente que no lo tenga muy claro, profe, escúcheme la historia, porque yo la he leído aquí en Marca, la historia de por qué Nico no va. Estuvo hablando el representante con el Barcelona decía que sí, que no se preocuparan, que lo inscribían seguro. Entonces le puso la trampa y dijo el representante, dice, mira, la trampa es la siguiente, que firmen una cláusula que si al final no le inscriben se queda en libertad. Y claro, el Barcelona hizo cuenta y dijo, vaya, por no decir una palabrota, pago la cláusula de rescisión 60 kilos. Pero si al final no lo puede escribir, se queda libre y pierdo los 60 kilos. Y dijo el Barça, pues no. Claro, eso significa que no hay seguridad ninguna. Pero
aquí la cosa es que el Barça no puede depender mercado tras mercado de hacer la trampa, de tener que recurrir y de tener que pedir, no favores, pero tener que pedir recursos, tener que tirar de justicia incluso. No puedes pretender hacer esto todos los años. Si tú quieres comprar, tienes que vender. Y el Barça no puede... Y que el presidente del gobierno no te puede estar ayudando siempre. Es que eso ya es una locura. Que esto tenía que ser más serio, hombre. Sí, pero yo desde luego cuando leí el cebo que puso el representante de Nico Williams, me reía porque digo, claro, ya te han pillado. No, a ver, pero es normal, él tiene que lidiar con... O sea, fijaros la que se montó en Bilbao con el tema del chaval, que luego le pintaban hasta el mural ese que tenía el Athletic Club, se lo pintaron hasta 3 veces. Coño, estás forzando al chico a salir y ahora le dejas colgado. No puede ser. No tiene credibilidad el Barcelona en ese sentido. Ninguna. Bueno, Entonces, o tiras con lo que tienes o vendes lo que tienes para poder comprar otra cosa. Bueno, y para terminar, el Atlético de Madrid, tu ex equipo, Pedro, el Atlético de Madrid, los movimientos que se están produciendo darán como para tener un equipo competitivo para luchar o no, con los equipos de arriba o no. Mira, creo que Carlos Bucero, la persona que ha entrado por Andrea Berta, creo que lo está haciendo bastante bien. Está sacando todo lo que tenía que sacar, Pilicueta, Bitzel, Reinildo, que al final no te dan nada, pero al final son menos fichas que tienes, con lo cual el fair play financiero... Menos dinero de nóminas. De nóminas que te permite otras cosas. El tema de Correa, pues te va a dar un dinero. Estaría encantado con el tema de De Paul, si se hace. Porque además yo creo que Carlos Bucero se ha dado cuenta que De Paul es un cáncer para el Atlético de Madrid. Entonces, al final, si se hace, yo creo que lo que viene es bueno, súper competitivo. El Atlético de Madrid puede estar al nivel en Liga del Madrid y del Barça, puede estar perfectamente, pero depende todo siempre pues de la ecuación, de la X de la ecuación, y la X de la ecuación es el entrenador. Ya. Si el entrenador no evoluciona y no da un salto, el otro día lo hablaba con una persona de fútbol, y todo el mundo es que dice lo mismo, si es que tiene un equipazo para jugar hacia adelante, para hacer otras cosas, para jugar bonito, y si pierde, pero chico, nada más que lo vemos los de fuera, él no lo ve. Profe, ¿a usted le están convenciendo los movimientos en la plantilla del Atlético de Madrid? Es que ni pienso en ella ya. No piensa ya. No, nada. Es que es una burla. Ya. Una burla de un señor. Ya. De Simeone, claro. Yo también tengo familia atlética. Hombre, su señora, su hija y su nieto está ahí entre el Madrid y el Atlético. Nada. ¿No? No hay quien le mueva. A ver si al final se le va al Barça, profe. No sé qué será peor. Aquí me está de los chutazos que mete. Me está quitando, rompiendo los ventiladores. Bueno. Ay. Zurdo o diestro, profe, su nieto. Zurdo. Bueno. Eso se valora más. Claro. Bueno. Para eso estoy aquí. Un nombrita. Bueno, profe, que mañana hablamos de su equipo del Real Madrid. Hasta mañana, un abrazo, gracias. Muy señor, muchas gracias. Adiós. Pedro, lo dicho, hasta mañana. Venga, un abrazo. Adiós. Bueno, dejamos a un lado ahora completamente el fútbol y nos vamos a ir a una localidad donde también hay muchos seguidores de fútbol y del Real Madrid. Alcobendas, aproximadamente a 15 kilómetros de los estudios de Radio Marca en la capital. Tenemos comunicación telefónica con don Jesús Tortosa, concejal de Deportes de Alcobendas. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal el ánimo? Pues muy bien. Estamos ya en ¿seguro? Verano y estamos, de ánimo estamos... Ya, como tú eres del Real Madrid, por eso lo digo. Bueno, a ver, yo soy madridista, pero entiendo que en 6 semanas no se puede formar un equipo que sea competitivo y sobre todo contra equipos como pueda ser el Paris Saint-Germain, ¿no? Ya, ¿no eres, por tanto, pesimista de cara al futuro? No, yo no soy pesimista. Yo creo que en cuanto estén un poco asentados y hagan
pretemporada, que como no han hecho ahora, y Xavi Alonso organice el equipo y sus planteamientos tácticos, yo creo que van a funcionar bien. Bueno, pues ya veremos. Mañana lo comentaremos en nuestra tertulia al límite. Lo que sí que está funcionando bien es el deporte en Alcobendas, una vez más. Estamos en el Ecuador del año donde Alcobendas es de nuevo ciudad del deporte europea. Y bueno, Jesús, haznos un poco balance del primer semestre del año. ¿Cómo ha ido? Bueno, yo creo que ha ido muy bien. Hemos tenido un primer semestre realmente espectacular, con múltiples eventos, con grandes iniciativas. Yo creo que se están cumpliendo todas las expectativas. ¿Qué decirte de la repercusión que está teniendo lo que seamos Ciudad Europea del Deporte? Pero sobre todo lo que ahora estamos más emocionados es con lo que nos espera de aquí a final de año, y bueno, y mañana y estos días y la próxima semana pues tenemos eventos realmente muy muy importantes. ¿Qué eventos? Bueno, hoy celebramos la última etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y la próxima semana tenemos nada más y nada menos que la Copa del Mundo de Escalada de Dificultad, que es la primera vez que viene a España una prueba de la Copa del Mundo, y viene nada más y nada menos que Alcobendas. O sea, imagínate cómo estamos de ilusionados. ¿Y vacaciones para el concejal y su equipo cuándo? Bueno, a ver, esa es buena pregunta, pero sí hay que tomarse unas vacaciones. Afortunadamente, esta Copa del Mundo va a ser la última gran prueba que celebremos en el verano, digamos, antes de que llegue septiembre. Entonces, en el mes de agosto vamos a intentar descansar un poquito, desconectar, también hacer las paradas técnicas de las instalaciones deportivas para hacer todas las revisiones, todo el mantenimiento y dejarlo a punto para que cuando empecemos otra vez en septiembre. Y en septiembre pues volvemos con mucha fuerza. O sea, tenemos un mes de septiembre realmente apasionante. ¿Por ejemplo? Pues, ¿qué te voy a contar? Tenemos la prueba, una de las pruebas del circuito nacional de pickleball, de las 6 pruebas que hay en España. Una de las vamos a hacer aquí. Deporte de moda. En Alcobendas, sí, por primera vez. Lo que se hizo el año pasado en la Plaza de España de Madrid, pues lo vamos a hacer aquí en Alcobendas, y nada más y nada menos en la Plaza Mayor, es decir, delante de nuestro ayuntamiento. Delante del ayuntamiento. Yo vi ahí un torneo, yo vi un torneo donde jugar, una exhibición donde vi al concejal de deportes de Alcobendas y a la alcaldesa jugando al pickleball. Sí, pues ahí hicimos la presentación del deporte en la ciudad con el club de pickleball, y hicimos la presentación a los ciudadanos. Es decir, pusimos una exhibición para que todo el mundo quisiera conocerlo y quisiera probar, pues viniera ahí. Y la alcaldesa Rocío García y yo, pues bueno, obviamente fuimos los primeros en dar ejemplo. Pues en ese escenario que lo viste así, va a ser ahora un escenario espectacular, con gradas, con una pista central realmente muy 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 bonita. Y bueno, esperamos que esos días, los 2 días en los que se hacen semifinales y finales, sábado y domingo, pues tengamos un auténtico espectáculo. Seguro que sí, porque el pickleball tiene ya en toda España pues bastante seguimiento por parte de miles y miles de aficionados. Bueno, me imagino que luego octubre y ya hasta final de año a tope también, ¿no? Sí, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decirte todo lo que tenemos en septiembre. Venga. Es decir, esa es la primera prueba que tenemos, pero luego tenemos los Eurogames 112, que son los primeros juegos europeos que se van a hacer de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de emergencias del Estado y de toda Europa, aunque también hay inscripciones de fuera de Europa, sobre todo de Latinoamérica. Luego los Strong Games, que son unos juegos en el que participan veteranos de guerra, es decir, que también es una prueba muy emotiva. Tenemos la Madrid Football Cup con los 32, podemos decir, casi mejores equipos del mundo de la categoría sub-14, sub-15.
la Embassy Cup, con 32 embajadas ya confirmadas, el primer foro internacional de deporte adaptado, el primer congreso de ciudades europeas del deporte y nuestra fiesta del deporte anual, que bueno, esperamos que sea también todo un éxito. O sea que vamos a tener un mes de septiembre pues de lo más movido, y además muchas de esas pruebas coincidiendo con la Semana Europea del Deporte, o sea que le vamos a dar un gran empujón a la imagen del deporte en Europa. Tengo un buen amigo común, Juan Manuel Merino, compañero, que dice, si en algún momento tienes algún problema que tienes que llenar en la radio, llama a Jesús Tortosa, porque tiene tantas cosas que contar de lo que está sucediendo con el Año Europeo del Deporte, que tienes ahí para lo que quieras. Efectivamente, mucho contenido, ¿eh? Bueno, a ver, este año tenemos que darlo todo. Alcobendas es deporte, y más en este año tan significativo en el que somos Ciudad Europea del Deporte. Entonces, pues siempre tenemos muchas cosas que contar, ¿no? Pero ya te digo que septiembre va a ser un mes realmente especial con todos estos eventos. Y bueno, aquí estamos, siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. En agosto no tenemos el programa habitual, pero sí volvemos en septiembre y conectaremos con Alcobendas para ir sabiendo, ir conociendo pues estos eventos que se van a ir celebrando y que tienen un tirón, no ya local, sino un tirón regional y nacional, sin lugar a dudas. Jesús Tortosa, que a pesar de todo, que hay que descansar unos días en agosto y que siga todo tan bien como ha ido el primer semestre del año. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y esperamos que vaya tan bien o mejor. Y ya te he dicho, aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias y lo tendremos en cuenta. Un abrazo y buen verano. Gracias. Un fuerte abrazo igualmente. Bueno, seguimos adelante y el concejal de deportes de Alcobendas hablaba de pickleball y precisamente de ese deporte de moda vamos a hablar ahora porque tenemos ya preparada una nueva comunicación telefónica con Juan José Ergueta para hablar de ese torneo que les contamos hace 3 semanas aquí Al Límite, celebrado en el entorno de Les Arribes del Duero, concretamente en la localidad de Aldeávila de la Ribera del Duero. Juanjo Ergueta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Y creo, si hoy no nos fallan los datos telefónicos, que tenemos también comunicación telefónica con el alcalde, Florentino García. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Muy bien, ya sé que fue todo muy bien, un éxito de cantidad de participantes, de público, de nivel, calidad en los jugadores de pickleball que participaron y al final, como digo, un éxito rotundo que vamos a contar ahora. Juanjo, ahora con más tranquilidad, una vez que ya ha pasado todo, bueno, con todo el trabajo que eso conllevaba, ¿qué te ha motivado a organizar después de la paliza, entre comillas, de la primera edición, la segunda? ¿Había algunos desafíos que te pusiste que querías cumplir? Bueno, paliza con gusto, porque el año pasado fue también un éxito y pues nos motivó que deberíamos hacer una segunda edición. Y pues mira, como tengo una verdadera pasión por el pickleball y también por la zona de las Arribes, quería seguir creando un espacio, como ya se hizo en la primera edición, donde el mundo del pickleball y pudiera conectar, divertirse y sentir esa energía que da la competición, y también hacerlo en un entorno como las Arribes del Duero, en el corazón del Parque Natural, también como medio para promocionar de una manera turística esta España rural que tanto nos necesita. ¿Hay algunos aspectos de los que te hayas sentido más orgulloso que de otros? Pues sí, realmente echando la vista atrás, pues veo que la alta participación es un motivo de satisfacción. Y luego el reconocimiento final por la gente que participó del torneo, dando pues felicitaciones sobre la organización del torneo. Y luego otro motivo ya de orgullo ya más personal, si me permites, fue el acompañamiento y colaboración por parte de Ana, Elena y Raúl en mi familia, ¿no?
Uh-huh. Una familia que, a pesar de no practicar el pickleball, ha estado ahí contigo, ¿no? A tope. Pues sí. Alcalde, bueno, si la primera edición fue un éxito, esta yo diría que todavía más, y me imagino que se sentirá tremendamente orgulloso de lo que entre todos han podido organizar, ¿no? Bueno, pues sí, mira, bueno, yo en principio, a comenzar, dar las gracias a Juanjo y a toda su familia, porque de verdad es el alma de este torneo. Mira, nuestro pueblo, Aldea de Ávila, y es que yo creo que cada vez está más cerca de ser el pueblo capital del pickleball, o sea, porque este año ha sido un éxito rotundo, de verdad, ha sido un éxito rotundo. Y no solo por la participación que ha sido extraordinaria y que les he visto luchar como verdaderos campeones, poner el alma en cada pelota. A mí personalmente me ha encantado, me ha encantado, y porque este año sí he tenido la oportunidad de ver algún partido, sobre todo las finales. De jugar todavía no. Bueno, pues de jugar todavía no. Yo espero el año que viene. Sí, exactamente, vale. Exactamente, el año que viene. ¿Ha habido algún momento en el que se haya emocionado más? Bueno, pues yo la verdad es que la emoción la sentí con la participación. Me pareció que estábamos en un torneo de verdad, con un ambiente extraordinario, y cuando vi a toda la gente participar, la familia de Juanjo, cuando y esto que no falle, y lo otro, la pancarta y tal, yo la verdad es que me sentí muy a gusto, y eso es lo que te puedo decir, encantado. Juanjo, ¿para ti algunos momentos especialmente emotivos? Bueno, sí, hubo varios, desde luego. En un torneo de 2 días y con más de 130 partidos, pues hay muchos momentos, pero... Sí, más de 60 participantes, y la mayoría, que este es el mérito, de fuera de Aldea de Ávila. Bueno, sí, excepto un participante que era del de Ávila, Sergio, a la de aquí mando un abrazo. El resto eran todos de Madrid, y me preguntarás por qué solo de Madrid. Pues bueno, el hecho es que la inscripción se cerró tan pronto que no dejó margen para que otras regiones, otras comunidades pudieran inscribirse. Fue se completó muy rápidamente con toda la gente del mundo del pickleball de Madrid. Entonces, de ahí que la mayoría fueron de Madrid. Y me preguntas por momentos memorables, pues, o emotivos, pues sí, como te he dicho antes, de ver cómo mi propia familia se volcó con la organización, y luego al igual que algunos amigos, ¿no? Como por ejemplo, no quiero destacar a Juanma, que estuvo ahí siempre conmigo en el torneo, y a Mario, que fue siempre un sumidero de ideas y aportando todas pues las ideas que en un momento determinado se te quedan a ti en el pozo, y siempre estaba ahí. Y luego, como anécdota, te diré que hubo una fase de consolación en la que la gente ya no se jugaba nada, y simplemente por la cosa esta de participar y competir. La verdad es que me llamó mucho la atención ver con qué emoción y entusiasmo competía la gente, ¿no? Fue un ejemplo a seguir, gente que no se jugaba nada, ni trofeo ni premios, y simplemente por el hecho de jugar, pues estaban ahí en una fase de consolación. Alcalde, he visto las imágenes y declaraciones que nos han enviado para los programas de televisión, y usted en una de sus intervenciones dice claramente que el ayuntamiento está ya dispuesto a preparar la tercera edición, que además con los patrocinadores, pues el ayuntamiento solo ha tenido que poner trabajo, no dinero. Imagino que pensando, por tanto, ya en el año que viene, ¿no? Pues, a ver, Fernando, mira, esto sí que sí me gustaría decirlo antes de terminar la entrevista, que el balance del torneo no ha podido ser más positivo, Fernando. Nosotros, con un mínimo coste que pone en las carcas del ayuntamiento, hemos hecho un valor añadido. El triunfo es el valor añadido que hemos dado al pueblo. Esto es evidente que es así, y que hemos llenado hoteles, hemos llenado casas rurales, alojamientos, los visitantes han venido y directamente ha repercutido en la economía local. Por eso
redundando en la pregunta que me dices, sí, el ayuntamiento va a poner todo lo posible para que se celebre la tercera edición. Ya sé que contamos con la ayuda de Juanjo, que Juanjo evidentemente, pues bueno, por motivos familiares, pues a lo mejor no quiere ser el alma mater del torneo, pero va a ser un apoyo incondicional y si nos echa una mano, yo creo que el ayuntamiento lo puede hacer. La mano de Juanjo y de su familia seguro que va a estar ahí para apoyar en todo. No te pregunto sobre la próxima edición, Juanjo, para no ponerte a día de hoy en un compromiso, pero sí para terminar, por el tiempo ya sabes que es oro en la radio. Me gustaría preguntarte, ¿crees que este torneo ha contribuido de alguna forma a mejorar la comunidad piquebolera? Pues absolutamente, creo que sí. Creo que el torneo no solo ofreció un espacio para la competición, sino que sembró una semilla aquí en la España rural, en el corazón de las Arribas, en Salamanca, y bueno, como te digo, la semilla está sembrada. Como dice el alcalde, espero que el torneo siga para adelante. Me gustaría participar como jugador y total apoyo al proyecto que el alcalde toma ya para el futuro. Juan José Ergueta, organizador del torneo de Les Arribes del Duero, y Florentino García, alcalde de Aldea Ávila de la Ribera, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en Al Límite en Radio Marca. Felicidades por el torneo, felicidades también a los 60 y pico participantes que lucharon y sobre todo se divirtieron, se lo pasaron muy bien, tanto y dentro como fuera de la cancha, y seguiremos hablando con toda seguridad el año que viene. Un abrazo muy fuerte y buen verano para los dos. Si me permites un segundo, que es muy importante, es darle un agradecimiento a esos patrocinadores que sin ellos no haríamos nada. Mira, pues por ejemplo, un abrazo muy fuerte a Winner de Madrid, a Piquebol de Málaga, a Z Zebra de Madrid y por supuesto al programa Al Límite de Radio Marca, liderado por tu persona. Y pues nada, en mi caso un placer absoluto. Un abrazo, Juanjo, un abrazo, alcalde, gracias, adiós. Adiós, buenos días, muchas gracias. Fernando, adiós, buenos días. Dejamos ahora el pickleball y vamos a hablar de recomendaciones, sobre todo de cara al verano. Tenemos ahora comunicación telefónica con Carmen Muimoy, vocal de ortopedia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Pues vamos a hablar de algo que teníamos pendiente de nuestra comunicación anterior, que es los cuidados que tienen que tener las personas que practiquen actividades deportivas, sobre todo en verano. Estamos pues en una época especial por el calor, el sudor. ¿Qué cuidados a nivel general debemos de dar a nuestros pies que en muchas ocasiones parecen ser los grandes olvidados? Pues como tú bien has dicho, en verano lo que principalmente nos llama la atención en nuestros pies es que los vamos a tener secos y que vamos a sudar mucho. Entonces es por esto que lo primero que vamos a tener es, para evitar la sequedad, ponerle una gran hidratación, pero que siempre es mucho mejor darla por la noche para que dejemos durante toda la noche que se absorba esa hidratación que necesita nuestro cuerpo y que, sin embargo, nos lo ponemos por la mañana y al ponernos pues los zapatos o los calcetines se puede retirar parte de esta crema que vamos a poner. Y por otra parte tenemos el sudor. Este sudor que además en muchas ocasiones puede producir hongos, entonces es necesario, pues si utilizamos algún tipo de calcetín, pues que sea mucho más transpirable, y cuando vayamos a ponernos algún tipo de zapato, que sea siempre un zapato que sea liviano y que no sea muy, muy oscuro, porque ya sabemos que el oscuro absorbe mucho más el calor, con lo cual conseguiríamos que se sudara todavía más, que es precisamente lo que no queremos. ¿Y los corredores de running qué tipo de calzado deben de elegir? Pues es muy importante con los corredores de running el que utilicen un tipo de zapato que sea, bueno, lo primero que sea cómodo y que tenga cámara de manera que cuando vaya a correr, sobre todo tenemos que tener un poco de cuidado en qué zonas vamos a correr,
si es en un asfalto, porque esto es muy duro y nos puede hacer mucho daño a las rodillas. Hay que tener mucho cuidado donde se corre, siempre mejor correr en terreno. Entonces necesitaremos un zapato, como bien digo, que sea acolchado y que tenga cámara. Mucho cuidado con este tipo de zapatos que se han puesto como muy de moda, los barefoot, que quizás se utilicen más a la hora de andar, porque al ser tan fino es muy fácil que nos podamos producir muchas lesiones a nivel del pie. Y a nivel de senderismo tan de moda en el verano como el Camino de Santiago, ¿qué tipo de recomendaciones? Pues en el senderismo, los principales problemas que podemos tener es, como hemos dicho, vamos a andar mucho, vamos a sudar mucho, por tanto, un calcetín que sea muy cómodo. Personas que ya han tenido problemas con los tobillos, que han tenido esguinces, es conveniente que se pongan alguna tobillera, alguna quizá ligamental, porque cuando empezamos a andar, si estamos en el kilómetro 10 y tenemos que andar 30 con ya un pequeño dolor de tobillo, pues ya se complica un poco la cosa. Entonces, ponerse una tobillera para poderse proteger cuando ya hemos tenido problemas. En el caso para evitar las rozaduras, hemos dicho antes, muy importante, la hidratación, mejor con vaselina, y en el caso de que se nos haya producido ya una ampolla o una herida abierta, lógicamente no podremos hidratarnos, pero será necesario desinfectar, pues o bien con clorhexidina o polividona iodada, y luego tapar con un apósito. Bueno, fundamental tanto con el running como con aquella persona que vaya a andar, nunca ir con chanclas, porque es que hoy en día ves de todo en esta vida. Las chanclas solo para la piscina. Y hablando de piscina, Carmen, ¿cómo prevenimos situaciones desagradables como hongos o papilomas? Pues de ahí es la importancia de las chanclas. Las chanclas es un zapato cómodo para podérnoslo poner y podérnoslo quitar rápidamente. Pero sí que es cierto que sabemos que tanto en las duchas de las piscinas como en las piscinas, pues debido a la gran cantidad de personas que hay, es más fácil que pueda haber este tipo de problemas. Entonces es conveniente ahí utilizar las chanclas. Y luego también es muy importante, una vez que salgamos de ahí, secarnos muy bien, sobre todo a nivel entre los dedos, porque es ahí donde es más fácil que se puedan acumular los hongos. Y luego cuando lleguemos a casa, lavarnos bien con agua y jabón para evitar que se haya podido impregnar algo que no queramos que se quede con nosotros. Tengo una última pregunta, pero sí que vamos muy cortitos de tiempo. Te rogaría que no te extendiese. Me parece también interesante hablar de la diabetes. ¿Qué recomendaciones se puede dar para reforzar el cuidado en personas que tienen esta enfermedad? Diabetes, muy importante. Como no tienen sensibilidad en los pies o tienen menos, cuando vayan a ponerse los zapatos, poner la mano primero para verificar que no hay ninguna piedrita, que los calcetines que se vayan a poner no tengan algo cosido para que se le puedan producir una herida. Muy importante el agua y jabón, y tanto limpiarse muy bien entre los dedos y secarse muy bien entre los dedos. Estas personas diabéticas en muchas ocasiones son obesas, entonces es necesario, pueden utilizar algún producto de apoyo que es como una esponjita con un mango muy largo, y eso ayudaremos a los pacientes para que puedan tener una buena higiene. Pues recomendaciones tremendamente interesantes. Carmen, vocal de ortopedia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Buen verano. Muchísimas gracias por todo, Fernando. Hasta luego, adiós. Bueno, nos vamos ahora al Consejo Superior de Deportes, donde creo que tenemos comunicación telefónica con José Luis Sánchez, director del Centro Superior de Enseñanzas Deportivas, dependiente del CSD. José Luis, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Pues queríamos hablar contigo del anuario de estadística deportiva que se ha publicado recientemente. ¿Qué es el anuario y qué información contiene? Pues mira, el anuario recoge la información que la Administración posee sobre la formación de los entrenadores deportivos. Aquí se recogen número de cursos, número de alumnos, niveles y sobre todo lo que hace diferencia la formación que hacen las federaciones como formación privada de aquellas que hacen las federaciones en colaboración con las consejerías de deportes, que tiene un carácter oficial, aunque no académico. ¿Qué engloba el apartado de enseñanzas deportivas?
Mira, las enseñanzas deportivas recoge la formación federativa, que tiene carácter privado, la formación que hacen, la formación oficial sin valor académico que hacen las federaciones bajo la tutela y el control de las consejerías de deportes, y esta información lo que hace es complementar la información que también se puede obtener o se puede ver de las estadísticas del sistema educativo, las estadísticas sobre la formación de los entrenadores que da lugar a los títulos de técnico deportivo y técnico deportivo superior. ¿Y cuáles son los datos más destacables de este anuario? Pues mira, por un lado es que la formación federativa, esa formación no oficial, mantiene cierta fuerza. Hay federaciones que mantienen una oferta de formación privada no oficial, como es baloncesto, como es balonmano, como es el propio fútbol. Que hay luego otras federaciones que optan por una formación de carácter oficial, con el apoyo de las comunidades autónomas, como pueden ser gimnasia, como es pádel, como son los deportes de combate, karate, kickboxing, taekwondo, y esos son los datos más relevantes. Y otro dato importante es observar cómo la formación, ya sea federativa o oficial no académica, se polariza fundamentalmente sobre lo que llamamos los niveles 1. Es la formación que está vinculada con los procesos de iniciación deportiva, primer contacto con el deporte. Ahí es donde se polariza el 70, o en algunos casos 80, incluso hasta el 90% de la formación de nuestros entrenadores, lo cual refleja una renovación muy alta en la formación de estos niveles. Para más información que requiera cualquier oyente, imagino que en la web del Consejo Superior de Deportes. Ahí vosotros vais a encontrar, tanto tú como vuestros oyentes, información sobre la formación de técnicos deportivos o de entrenadores que se está impartiendo. Pues ya lo saben, si quieren más información, acudan, que ahí tienen todo el material en la web del Consejo Superior de Deportes. José Luis Sánchez, muchísimas gracias, una información muy, muy interesante y seguiremos en contacto. Un abrazo y buen fin de semana. Buen fin de semana. Un saludo. Y nos vamos ahora porque tenemos más recomendaciones ahora en un deporte tan veraniego como el ciclismo. Nos vamos al Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Jorge Solís, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando, y todos los oyentes. Estamos hablando de un deporte pues que se puede practicar cualquier persona, como es la natación, porque es individual. ¿Se puede recomendar a todo el mundo el ciclismo o no? Bueno, prácticamente a todo el mundo, porque hoy en día tanto tenemos las bicicletas estáticas en los gimnasios o en las casas, con lo cual incluso gente con movilidad un poco reducida o con alguna deficiencia también puede realizar este deporte, y sobre todo en la calle al aire libre también es muy recomendable, pues prácticamente igual para casi todo el mundo, porque nos lleva a sitios maravillosos, nos da el aire, podemos socializar mucho y prácticamente en cualquier enfermedad se puede realizar. Es decir, que son muchas las ventajas que tiene la práctica del ciclismo, ¿no? Pues prácticamente podemos realizarlo en infinidad de problemas musculoesqueléticos, ¿no? Típicos que sabemos todos, pues como la artrosis de rodilla o de cadera. Va muy bien la bicicleta porque no hay impacto, hay unos rangos articulares, un movimiento de la articulación, digamos, muy sano, muy limpio. No hay fuerzas de tensión grandes como se pueden provocar corriendo. Y luego a nivel pues cardiovascular pues también es maravilloso porque nos ayuda a mejorar tanto nuestro corazón como nuestras arterias y venas. Y por supuesto para controlar también el peso, o sea que son múltiples las ventajas que tiene el ciclismo. Y la parte negativa, las lesiones, ¿cuáles son las más habituales? A ver, las más habituales que tenemos depende un poco del nivel o del perfil que tengamos de practicante, ¿no?
Pues vamos desde problemas de rodillas porque llevamos el sillín demasiado bajo, por ejemplo, o adormecimientos en manos, porque tenemos una postura un poco incorrecta o porque nuestra propia morfología hace que recarguemos más peso de lo que se debe. Problemas pues en el sillín también, al final es un sillín pues con unas medidas que solo quien haya montado una vez solo en bici sabe que luego el culete nos puede acabar doliendo. Claro. Pero todos son problemas que son totalmente prevenibles. Habla de prevención y eso es importante porque hay ciclistas que acuden cuando se lesionan, pero es que los fisioterapeutas os podéis encargar también de prevenir ese tipo de lesiones. Claro, en fisioterapia siempre se ha dicho, igual que en medicina, ¿no? Prevención es la mejor medicina, pues nuestro abordaje es el mismo. Intentamos hacer pues un estudio biomecánico, que esto consta de examinar a nuestro paciente deportista, cómo son sus características morfológicas, anatómicas, etcétera, para ver qué nos puede requerir una atención especial en la bicicleta. Y luego podemos hacer ese estudio biomecánico sobre la bicicleta, ver que la rodilla se mueva en los ángulos que se debe mover, que el peso recaiga bien donde se tiene que caer, en las manos, en el culete, se reparta para evitar esos adormecimientos y se evitan, la mayoría de lesiones y molestias en el ciclismo. La verdad es un deporte que es muy agradecido. Y para terminar, ¿qué recomendaciones hacéis los fisioterapeutas para los ciclistas? Pues lo primero, el estudio biomecánico siempre, la prevención. Ese estudio biomecánico, como bien te decía, lo hacemos encima de la bici, cada uno trae su bicicleta y luego a nivel pues más, por ejemplo, gimnasio demás, pues también se hace un estudio, pero ya del propio paciente, ¿no? ¿Dónde qué vamos a hacer? Recomendarle, pues según sus debilidades, digamos, vamos a trabajar para que todo su sistema musculoesquelético esté acorde al esfuerzo que va a querer hacer, ya que el ciclismo es un deporte maravilloso que nos va a mejorar todos los marcadores de salud que hay, pero hay que hacerlo pues con un poco de cordura. Cordura, sin duda, para la práctica deportiva siempre y también en el ciclismo. Jorge Solís, Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, un saludo, adiós, adiós. Y tenemos ahora ya a Fernando Soria Hernández de España se mueve. Fernando, cuéntanos, buenos días. Hola, buenos días. Pues hoy hablamos de nuevo del proyecto SIMS, ese proyecto para la Comisión Europea que busca reconocer a los comunicadores y medios de comunicación comprometidos con la promoción de la inclusión a través del deporte y del deporte para todos. El 23 de junio estuvimos en un webinar organizado por Tafisa, la Asociación Internacional del Deporte para Todos, donde ante más de 200 personas estuvimos pues explicando el estado del proyecto que termina ahora a finales de julio y los siguientes pasos, que es la creación de la agencia y el Go Live, o sea, la entrada en funcionamiento del sello. Y de hecho, el próximo lunes 14, a las 3 horas española, la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva ha organizado un webinar también relacionado con lo que es la inclusión o la promoción de la inclusión a través del deporte a nivel internacional, donde estaremos también nosotros y hablaremos del sello. Para aquellos que quieran participar, pues bueno, a través de la web de AIPS pues pueden ver la información, y si siguen también las redes de España se mueve, facilitaremos el link para poder apuntarse. Y nada, nos vemos el próximo lunes y muy contentos con el impacto que está teniendo el proyecto y la buena acogida que estamos teniendo por parte de todos los actores. Pues felicidades, Fernando, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Garamarcos. Buenos días. Muy buenos días. Hoy hablamos de la lesión probablemente más extrema del deporte, como lo es la luxación de rodilla, que compromete en casi la totalidad de los casos el compromiso vascular, que pone en riesgo la integridad de la pierna y a veces la vida del propio paciente. Cuando se produce, se separan los huesos fémur y tibia, se rompen múltiples ligamentos, cruzado anterior, cruzado posterior, se acompaña también de los colaterales, medial y lateral. Esta ruptura múltiple genera una gran inestabilidad articular y la afectación de la arteria poplitea ubicada en la zona posterior de la rodilla. Es un vaso principal que irriga el miembro inferior y se puede o bien romper o bien ocluir, provocando la isquemia aguda
una condición que sin un diagnóstico temprano, menor a 6 horas, seguida de una cirugía de urgencia, puede conllevar la amputación del miembro inferior. Muy comúnmente se dañan estructuras nerviosas como el nervio peroneo, que por distracción, elongación o ruptura provocaría la parálisis parcial del pie. El tratamiento incluye una primera fase de reparación vascular y estabilización de la articulación, seguida de una compleja reparación, reconstrucción ligamentaria y una rehabilitación prolongada. Aunque el pronóstico es reservado, muchos no recuperan la movilidad y en muchos de los casos no hay reinserción al deporte. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días. Gracias a la doctora Jara Marcos, a nuestro compañero Raúl Santamaría. Volvemos mañana también de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Marca. Adiós. Radio Marca hacemos